Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos en este día con una hermosa mañana y una gratitud muy grande a Dios por ver la fidelidad y el amor de Dios con su pueblo. ¿Quién dice amén? Vamos a continuar con lo que es Escuela de Profetas. Les doy la bienvenida y en esta oportunidad tenemos el tema del curso del campo profético número 3. Es el segundo nivel de lo que es la escuela de profetas y vamos a hablar ahora acerca de las defensas proféticas. Es importante poder nosotros analizar si somos profetas de oficio o si tenemos dones proféticos, un llamado profético, poder analizar las cosas que han sucedido durante el Antiguo Testamento en cuanto a la reprensión, el enojo o la inconformidad de Dios con los profetas y cómo Él manifestaba a ellos esa inconformidad. No nos olvidemos que el profeta, el vaso profético, es aquel que oye la voz de Dios, pero no solamente tiene que oír la voz de Dios, las directrices de Dios, sino que el siguiente paso es obedecerlas. Entonces, vamos a hacer un análisis hoy día de aquellas cosas que pasaron en el Antiguo Testamento con los profetas y la manera como Dios trató con ellos. ¿Sí? En varias ocasiones durante el desarrollo del Antiguo Testamento, Dios mostró su reprensión y descontento con los profetas de Israel. Vamos a ver Ezequiel 13, del 1 y 2, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oí palabra de Jehová. Estamos viendo acá que Dios tiene que hablarle ya no a un profeta, sino acá dice a un hijo de hombre, o sea, ya está tomando a un vaso profético para hablarle a los profetas que profetizan, pero están hablando de parte de Dios, pero Dios no les ha hablado. Entonces, Dios allí está haciendo una reprensión a los que están profetizando, pero no lo que Dios está mandando, sino están profetizando de su corazón. Especialmente por no estar cumpliendo con la función que Él les asignaba, ¿no? Dios les reclama en beneficio de su pueblo. El reclamo de Dios por las cosas que los profetas dejaban sin hacer nos lleva a conocer la verdad de sus funciones espirituales y arroja luz para entender el qué hacer del profetismo actual. Amén. A los profetas Elías y Eliseo se les conocía como los carros de Israel y sus hombres de a caballo. Vamos a ver esto en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 12, 13 y 14. Ese sobrenombre ilustra el papel de los profetas como una verdadera línea de defensa para el pueblo de Dios, una élite guerrera para la protección de la iglesia. ¿Amén? Vamos a leerlo. Dice así, a partir del 12, Segunda de Reyes 2:12. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová y el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. ¿Amén? Entonces allí estamos viendo cómo es que Elías veía a Eliseo, ¿verdad? Que era su padre espiritual,
lo llamaba de esa manera. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Sí? Entonces, estamos viendo de esta manera que los profetas a todo nivel deben constituirse en una línea defensiva para el pueblo de Dios. La nación santa es la iglesia, ¿verdad? Vamos a ver 2 de Pedro 2:9. Segunda de Pedro 2:9. Dice así: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Entonces, Dios va a usar a los profetas para castigar a los injustos en el día del juicio. Por eso es que necesita, ¿verdad?, que el profeta esté en su posición de servicio a Dios, de poder oír lo que Dios está demandando del pueblo y poder ser esa línea de defensa para el pueblo de Dios. Por eso es que vemos en Segunda de Reyes cómo clamaba, ¿verdad?, Eliseo por Elías, clamaba por todo lo que significaba esa paternidad y cómo Dios le muestra y le revela que era un ejército que estaba con Elías, ¿sí? Ahí es donde él clama por el manto, ¿no? O sea, no quedarse solo, sin esa autoridad, sin ese manto. Clama y ese manto cae sobre Eliseo y de esa manera Eliseo puede tomar autoridad y golpear con el manto y las aguas abrirse. Entonces, cuando nosotros estamos siendo impartidos, ¿verdad?, por un profeta de oficio y vemos que tenemos que la autoridad ya somos nosotros las que la tenemos que tomar, porque ya nuestro Padre Espiritual de repente tiene otra función, otra cosa que ya Dios le está demandando, pero el que se quede en la línea de batalla es el que le sigue, es el hijo profético. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos llorando o empezamos a clamar a Dios para que el Señor nos dé esa autoridad que vimos en el Padre Espiritual y nosotros continuar con la batalla? No nos olvidemos que el profeta es el que está en la primera línea de batalla, ¿no? Y si un hijo profético asume la responsabilidad de estar en la primera línea de batalla, pues es porque Dios ya se lo está encargando y le está encargando a su padre profético otras cosas. Ya está Dios tomando otra función para el profeta que fue el padre espiritual de aquel que siente tal vez que se está quedando solo en la guerra, pero no se está quedando solo, está recibiendo un manto profético, está recibiendo una paternidad y está recibiendo una función que ya queda con ese hijo profético. ¿Amén? Vamos a ver entonces las defensas proféticas que se deben de considerar. En esta oportunidad vamos a ver los errores en las defensas proféticas, ¿no? Vamos a ver todos los errores que se pueden cometer en esa defensa profética. Dice, son desaciertos en la actividad profética, los cuales se deben evitar, porque provocan que el pueblo de Dios no resista la batalla en el día del Señor. Vamos a ver Ezequiel 13:5. Dice, no habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente Dios le encargó al profeta una batalla y el profeta no levantó las brechas, no levantó el ministerio de oración, de intercesión para estar listo en el día de la batalla. Entonces ahí Dios le está reclamando, está dándole un reclamo al profeta,
Dice, así podemos encontrar iglesias y cristianos que no alcanzan la victoria en su vida espiritual, derrotados y entristecidos porque sus defensas proféticas no han funcionado. La defensa profética es deficiente, ¿sí? Es deficiente, vamos a ver en qué oportunidades. Primero, cuando profetizas de tu propio corazón. Estábamos viendo hace un momento ese pasaje, ¿verdad? Dice, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón. Oí palabra de Jehová. Entonces, no vamos a ver levantado esas murallas, esa seguridad en lo que el pueblo de Dios va a necesitar para estar firme en el día de la batalla, cuando dentro del ejército de Dios hay algunos que están profetizando de su propio corazón y Dios no les ha dicho nada, ¿verdad? Entonces dice, siguen su propio espíritu, no han visto nada, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque hay veces que los vasos proféticos o aún los profetas quieren dar alguna palabra y no están bien alineados al Espíritu de Dios. Entonces, profetizan, ¿verdad? De su corazón, de lo que ellos sienten. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando escuchamos a algún profeta, vaso profético o emergente profético que dice, es que yo siento en mi corazón que tal cosa va a pasar, ¿no? Entonces, lo que es importante es cuando ese profeta, ese vaso profético viene con una palabra, o cuando te dice, yo soñé tal cosa, ¿no? Tengámoslo entre líneas, porque lo que nos va a ayudar a levantar esas murallas es la palabra de Dios, haber oído a Dios, porque aún nuestros sentidos pueden ser de alguna manera engañados, ¿no? Tenemos que dudar hasta de nuestros sentimientos, aún de nuestros sueños tenemos que dudar y tenemos que clamar a Dios para que nos muestre si el sueño que tuvimos, el impacto, la impresión que tuvimos es algo que está viniendo de Dios. Amén. Entonces, así podemos encontrar iglesias y cristianos que no alcanzan la victoria en su vida espiritual, ¿no? Dice en el B, que siguen su propio espíritu y no han visto nada. ¿Qué quiere decir eso? Que no siempre los profetas o los vasos proféticos van a estar siendo guiados por el Espíritu Santo, sino a veces van a estar siendo guiados por su propio espíritu, ¿verdad? Y dice, no han visto nada. Y realmente tenemos que estar conscientes de que eso puede pasar. Dice, son profetas necios, faltos de entendimiento. Proverbios 10, 21. Dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Entonces, hermanos, estemos apercibidos de que aún pueden haber personas que tienen el llamado profético, tienen un don profético, pero pueden actuar neciamente. Amén. Y estar faltos de entendimiento, de no entender lo que es la voluntad de Dios. Dice, hablan de su propio espíritu y no por el espíritu de la profecía o por el don de la profecía. Ellos no han visto nada y su profecía es falsa. Amén. Por eso es que es importante en una iglesia apostólica y profética contar con una oficina de profeta, donde haya por lo menos 3 apóstoles, profetas que son ordenados, que conocen bien las escrituras, la palabra de Dios, para que toda palabra sea probada por boca de 2 o 3 testigos, dice. Entonces no nos dejemos arrastrar tan tranquilamente como pueblo de Dios por aquellos que dicen yo vi, Dios me dijo. Eso no se debe de hacer porque muchas veces causa confusión, muchas veces no han visto nada, no han oído nada y lo están hablando, porque hay veces aunque que el enemigo puede quererlos tomar en su propio orgullo, en su propia soberbia, ¿verdad? Yo quisiera hacer en este momento
una reflexión con respecto a un video que ha estado saliendo en estos días y me han estado llamando, me han estado escribiendo, me han estado mandando otros audios con respecto a una profecía de una niña que, que pedía que nadie salga el día de ayer. Y, y la verdad que la niña decía que había tenido un encuentro con Dios, etcétera, pero esa palabra necesitaba ser probada por profetas de oficio. Sin embargo, una radio, bueno, realmente no sé quién fue que difundió esto, se ha hecho viral porque esto ha llegado a muchas partes del mundo, ¿verdad? Y lo que ha causado es pánico, pavor, confusión. ¿Por qué? Porque no se ajustaron al protocolo del espíritu, donde tiene que ser probado por gente de Dios que realmente no están en un orden de Dios, en un orden profético, y eso simplemente ponerle el sello de aprobado. Y miren, hermanos, cómo se puede traer confusión a mucha gente, ¿no? Por usar mal el don profético, las visiones o lo que uno crea que ha escuchado. Uno tiene que ser muy cauto en manejarse con lo profético porque puede arrastrar a muchas personas en ese disvarío, ¿verdad? Posiblemente la niña tuvo una experiencia, tuvo un sueño, pero eso se tenía que haber probado con la palabra de Dios, si se ajustaba a la palabra de Dios o no. Vamos a continuar. Dice, ven visión falsa y hablan adivinaciones mentirosas. Ezequiel 7 y 8. Dice así, ¿no habéis visto visión vana y habéis dicho adivinación mentirosa? Pues qué decir, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Qué tremendo debe ser que el Señor esté contra nosotros, ¿verdad? Dice, por cuanto entristeciste con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste la mano del impío, para que no se apartara de su mal camino infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Amén. ¿Qué pasa cuando alguien ve una visión vana o habla, verdad, algo que es mentira? Está haciendo desviar al pueblo, está haciendo errar del propósito de Dios. Y Dios no le gusta eso, no le gusta que su pueblo sea engañado, sea confundido, sea arrastrado con estas visiones vanas, con estas profecías falsas, ¿verdad? Porque cuando no se cumplen, ¿qué cosa es lo que sucede? Se entristece el corazón del pueblo. Entonces, eso puede llevar es muy peligroso porque puede llevar hasta la apostasía a multitudes. Hay iglesias que yo he tenido ese entendimiento, que comenzaron con dones proféticos, pero cuando se levantaron estos profetas emergentes o estos vasos proféticos a traer una visión vana, una adivinación, porque terminan tratando de adivinar lo que va a suceder, una adivinación mentirosa, arrastran con el pueblo, traen división muchas veces a la iglesia y el pueblo termina herido, dolido, afectado, dañado, destruido muchas veces. Hay muchas iglesias que se han dividido por causa de este tipo de práctica, de tener visiones falsas, adivinaciones mentirosas. Pero acá hay un juicio de Dios para aquel que tiene una visión falsa y una adivinación mentirosa. Entonces, si somos profetas emergentes o somos vasos proféticos que tenemos dones proféticos,
tengamos mucho cuidado, hermanos, de no meternos en ese campo, de no meternos en el campo de cuando estamos orando, tener una visión y ya pensar de que porque tuvimos una visión así va a ser y tratar de adivinar o ajustar esa visión tratando de decir tal o cual pronóstico, ¿verdad? Para la visión que hemos tenido. Lo que sucede es que se causa un caos, hermano, dentro de la iglesia. Si es un grupo de oración, es terrible. Hemos visto casos donde hermanos o hermanas han tenido visión que uno se casa con el otro y les han dicho y han terminado casándose y al final ese matrimonio ha sido un desastre. Hemos visto casos hasta de personas que dicen que se tienen que ir a otros países, que tienen que vender su casa y muchas cosas y han sido guiadas por esas visiones falsas, por esas adivinación mentirosa y su vida ha terminado mal, porque no, eso no venía de Dios, esa visión, esa adivinación de lo que vas a hacer con tu vida, eso es una dirección de vida. Ha causado que gente pues haga cosas que después ha terminado arrepentiéndose toda su vida o dudando realmente si lo profético es real o no es real. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, cuando estamos orando, cuando estamos leyendo la palabra, si tenemos una visión, si estamos interpretando algo, pues pensémoslo con alguien que tiene autoridad sobre nosotros. Dudemos de nosotros mismos, sobre todo si esto va a llevar a que la persona que está recibiendo este mensaje tenga que tomar una dirección de vida, ¿no? Si es algo por lo cual Dios está mostrando que esa persona necesita volverse a Dios, necesita un arrepentimiento, la va a edificar, yo creo que eso sí es importante, pero sí es para traer una dirección de vida, para traer un rompimiento muchas veces en relaciones, en organizaciones, en iglesias. Esto lo único que va a hacer va a entristecer el corazón del pueblo, ¿no? Y no va a hacer que los hermanos se aparten de sus malos caminos. Si es un líder que de repente está resentido con el pastor y están en una reunión de oración y un vaso profético que de repente lo sabe, le dice, yo he visto que el Señor te toma y te levanta como apóstol para tal nación, tú te tienes que ir a tal lugar. Y esa persona se lo cree, ¿por qué? Porque no se apartó de su iniquidad, no se apartó de su resentimiento, de su corazón que estaba dolido, no dejó que Dios le sane y prefirió creer la mentira antes que la verdad. Entonces, realmente, hermanos, es muy delicado entrar en un campo profético y nosotros dejarnos llevar por nuestras emociones, dejarnos llevar por nuestras iniquidades, dejarnos llevar por visiones que a veces no vienen de Dios. Hay visiones que no vienen de Dios, ¿verdad? Y ya cuando vienen visiones que de pronto hasta el enemigo puede poner, ya tratamos, como les decía, de ajustarlo, de adivinar lo que eso significa. Esto lo hemos visto cantidad de veces, hemos visto cantidad de veces moverse en lo profético de esta manera y traer caos en las familias, en las iglesias, ¿verdad? En el destino y el propósito de Dios para con los vasos emergentes proféticos. Porque no es que no sean realmente vasos emergentes proféticos los que están trayendo eso, sino que se dejan arrastrar por sus emociones. Entonces, hermanos, dudemos de nosotros mismos. Eso es importante, sujetarnos al profeta. El profeta, si realmente nosotros estamos aspirando a tener un ministerio profético, lo primero y lo más importante es estar sujetos a un profeta en eminencia, ¿no? Si no tuviéramos un profeta en eminencia, nos sujetamos a la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Pero lo importante es sujetarnos a nuestra autoridad, si no hay un profeta de oficio en la iglesia, pues tenemos que ir donde el pastor
y decirle, mire, yo he tenido tal visión, he tenido tal sueño, he tenido péselo, si esto es de Dios. No decir, no, yo estoy seguro, estoy segura de que esto viene de Dios y que así es o así va a ser. Lo importante es que seamos humildes. La palabra dice que aprendamos del Señor que es manso y humilde para hallar descanso para nuestra alma. No nos asumamos una responsabilidad tan grande de hablar de parte de Dios si es que eso no está autorizado por nuestras autoridades espirituales. Necesitamos andar en seguridad de que tenemos un respaldo espiritual y nadie más que nuestro líder inmediato espiritual para poder dar cuentas a Dios de nuestra vida, ¿verdad? Dios lo puso ahí para cuidar de nuestra alma, de nuestra vida, del destino que Dios tiene para con nosotros. Amén. Entonces, dice, como resultado de una visión falsa y de una adivinación mentirosa, el corazón del justo se entristece. Cuando él no lo ha entristecido y se fortalece en las manos del impío para que no se aparte de su mal camino y preserve su vida. Eso lo hemos visto en Ezequiel 13, del 22 al 23. Dice, por cuanto entristeciste con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, fortaleciste la mano del impío para que no se aparte de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona está en el peligro que Dios lo corte de la iglesia, que Dios lo saque. Hay hermanos muy amados, muy queridos, muy lindos, hermosos, que han estado con nosotros toda la vida, pero si se les ocurre moverse así, de esa manera, en el campo profético, ¿qué va a pasar? No es que el pastor lo saque, no es que los hermanos ya no lo quieran, es que Dios mismo lo va a apartar de la iglesia, lo va a sacar de su pueblo, porque Dios no quiere que se esté contaminando el pueblo, hablando mentiras, engaños y cosas que en vez de hacer de que el pueblo de Dios se arrepienta de sus maldades, los fortalecen en su maldad y los animan a continuar haciendo lo malo. Entonces, ¿qué están trayendo? Están trayendo engaño al pueblo, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en el siguiente pasaje de Ezequiel. Dice que engañan al pueblo, anuncian al pueblo que hay paz cuando no lo hay, se ocultan los problemas espirituales. Dice, si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared y aquí los otros lo recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que le hagan caer y viento tempestuoso la romperá. Amén. Entonces, estos profetas te profetizan cosas halagüeñas, te va a ir bien, aunque tú estés haciendo lo malo, te dicen, no, todo te va a ir bien. Es terrible cuando, ¿verdad? Las personas quieren congraciarse unas con las otras y a pesar de que en el interior de ese vaso profético sabe que esa persona no está haciendo bien, le profetiza, ¿no? Le dice, no te preocupes, todo te va a ir bien, todo va a estar bien, ¿no? Y están levantando mentira sobre mentira. Dice, edificaba la pared y aquí otros la recubrían con lodo suelto. Entonces arrastran no solamente a aquel que le han profetizado, sino que a otros también para que refuercen esa mentira. Entonces ya cae todo un grupo en un espíritu de error, ¿verdad? Y acá dice, di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras y granizo que le hagan caer y viento tempestuoso y la romperá. Entonces, toda esa profecía, toda esa mentira que a veces es creada no por uno, sino ya entran varios, ¿verdad? Que tienen dones proféticos que ya se meten en esa visión mentirosa, en esa adivinación mentirosa, en esa visión falsa, y todos empiezan a construir una mentira. Eso lo hemos visto en la iglesia, eso lo hemos visto varias veces, que no es uno o dos los que están equivocados, sino que arrastran con otros
y empiezan todos a crear una mentira, así como Babilonia, todos hablaban un mismo lenguaje, todos estaban unánimes en un mismo sentir, porque esa maldad afecta no solamente a la persona que la recibe y lo cree, sino y empieza a afectar a otros. Entonces, es todo un grupo el que se cree la mentira, pero Dios dice que va a enviar lluvia. ¿Lluvia qué cosa es la palabra? Y esa mentira va a caer de un momento, en cualquier momento. Las mentiras se van a hacer notorias, porque lo que no es de Dios, aquel que ha profetizado, que ha tenido una visión vana y una adivinación mentirosa, más tarde o temprano se va a ver que lo que dijo no es verdad. Miremos lo que ha pasado con lo que esta niña estuvo hablando del día de ayer, ¿no? Hay mucha gente que estaba en la calle y no ha caído fulminada simplemente porque salió a caminar por las calles. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasó? Mucha gente fue contaminada, mucha gente fue arrastrada, influenciada por esta niña, ¿no? Y no, no fue verdad. Entonces, Dios trae la palabra y nos muestra, ¿no? Eh, eh, que la profecía no se maneja de esta manera, no se da de esta manera al pueblo de Dios. Entonces engañan al pueblo, ¿sí? Lo siguiente es que se comportan como zorras, dice entre las ruinas. Ezequiel 13:4. ¿Cómo es esto? ¿Cómo son las zorras? Son pequeñitas, ¿verdad? Dice, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Terrible, ¿verdad? Dice, las ruinas sirven de escondedero y habitación para las zorras. Con paredes derrumbadas y sin puertas, caminan, saltan y hacen lo que quieren sin ningún control. Así son los profetas que profetizan de su propio corazón y espíritu. En cuanto a esto, notemos dos efectos negativos. Entonces veamos que las zorras son los mismos que los chacales, ¿sí? Son animales inmundos para Dios, que están en ruinas, que están en sitios que no tienen paredes. La palabra shual significa chacal, que es zorras, la misma palabra para zorras. Y dice así, y en Ezequiel 13:4. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel, ¿verdad? Entonces, las ve que están en un desierto. En un desierto es lugares donde no hay puertas, donde saltan y hacen lo que quieren sin ningún control. ¿Ok? Entonces, así son los profetas que profetizan de su propio corazón y espíritu. En cuanto a esto, notemos dos efectos negativos. La palabra hebrea usada para zorra también es chacal, un depredador astuto que se alimenta de carroña, tipificando a aquellos que se sacian con los frutos de la carne de los demás. ¿Ven? Qué terrible, ¿verdad? Entonces, si los profetas o los vasos proféticos son como estas zorras que se sacian de la carroña, o sea, de la carne, de la iniquidad de los demás, estamos en un grave problema. Vamos a ver eso en Gálatas 5, del 19 al 21, que dice, manifiestas son las obras de la carne, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces estos profetas se gozan profetizándoles a estas personas porque se alimentan de su maldad, ¿no? Los profetas que se gozan profetizando cosas que no vienen de Dios terminan comiendo de eso,
terminan alimentándose, igual que los demonios. Imagínense que termine un vaso profético igual que los demonios alimentándose de la iniquidad del pueblo. Las zorras arruinan la viña en flor. Cantares 2:15. Dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. ¿Amén? Entonces, acá en Cantares vemos de que para que la viña pueda crecer saludable, tenemos que cazar a las zorras. Entonces, ¿qué pasa con los profetas de oficio, con los profetas que se dan cuenta de que estas cosas están pasando en la iglesia? Necesitan ir y cazar para que no sigan destruyendo la viña, para que no sigan destruyendo la iglesia, porque ese es el fin y el propósito de aquel que ya cayó con ese espíritu, ¿verdad?, de engaño y de mentira. Esto figura la destrucción de los inicios de los frutos espirituales en la iglesia, ¿ok? Dice, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, estos vasos proféticos que ya se han corrompido, que ya están como zorras haciendo lo que quieren, porque dice que andan como en el desierto, o sea, hacen lo que quieren, se mueven como quieren, en un desorden total, arruinan la iglesia. Y la orden de Dios en Cantares es que hay que cazar a esas zorras para que no malogren la viña, ¿verdad? Porque no están produciendo en la iglesia el fruto que Dios quiere que se produzca. En la iglesia, Dios no quiere que se fortalezca la mano del impío, del malo, ¿verdad? Ni que comamos de la maldad, de la iniquidad del pueblo, de las obras de la carne, de las enemistades, de los celos, de los pleitos, de las irias, de las contiendas, de las borracheras, de las orgías, de los adulterios, ¿verdad? De la fornicación. Dios no quiere que el pueblo de Dios se fortalezca en eso, sino todo lo contrario. Dios, cuando viene a visitar a la viña, cuando viene a visitar el Espíritu Santo a la iglesia, se goza cuando el fruto del Espíritu Santo está ahí emergente. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, fe, esperanza y amor. Contra estas cosas Dios no se va a levantar. Si el profeta de oficio o los vasos proféticos o los que tengan dones proféticos traen este fruto a la iglesia, no hay nada de lo que Dios te va a demandar. Al contrario, el Señor se va a gozar contigo. Pero si el profeta que está en emergente, el vaso profético o aún el profeta de oficio trae estas cosas o se goza de que estas cosas pasen en la iglesia o que lo que está profetizando o adivinando trae estas cosas a la iglesia, viene un juicio de Dios sobre esa persona. Y lo que es importante es que el pastor, el apóstol, el profeta que está en la iglesia tiene que capturar a estas personas que están haciendo eso. Esa es una responsabilidad grande para el pastor, el profeta que está al cuidado de la viña, de la iglesia, hermanos. Entonces, miren, hay una responsabilidad grande, ¿verdad?, en cuanto a ver todo esto, porque en todos los contextos de las iglesias se da, sean iglesias apostólicas, proféticas o no, esto se da, es parte de la vida de la iglesia. Entonces, hay algunos, hemos visto que hay algunas iglesias que ya han cortado totalmente con todos los dones del Espíritu Santo, porque en algún momento se manejaron mal los dones y no han tenido una docencia de lo que es el campo profético, el ministerio profético. Pero el Señor en su palabra en Joel dice que en los posteriores tiempos el Espíritu Santo se va a derramar sobre toda carne y todos van a profetizar. Entonces, querramos o no querramos, tenemos que equiparnos en el campo profético, saber cómo dar una profecía, saber cómo recibir una profecía, saber cómo cuidar a los vasos proféticos y saber cómo cuidar a la iglesia de Jesucristo.
Amén. Todos traemos responsabilidad porque todos somos parte del cuerpo y lo que necesitamos es presentarnos como obreros aprobados delante del Señor cuando el Señor venga. No va a haber nada mejor que el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Yo creo que eso es lo más valioso, lo más hermoso que nosotros vamos a experimentar cuando seamos nosotros, ¿verdad?, aprobados por Dios y no, ¿verdad?, reprendidos por Él, ni tampoco descalificados en todo lo que significa el llamado, el ministerio que Dios tiene con nosotros, por nosotros dejarnos llevar por nuestras emociones, por nuestra carne. No nos olvidemos que somos humanos, somos pecadores, somos finitos y tenemos que dudar de nosotros mismos, tenemos que ser conscientes que necesitamos de alguien más para que nos instruya, nos guíe, nos confirme, nos bendiga en las funciones que nosotros estamos haciendo dentro del cuerpo de Cristo. El Señor ha pagado un precio muy alto por nosotros y yo creo que la responsabilidad grande que tenemos de infundir enseñanza en el cuerpo de Cristo en cuanto a lo que es la escuela profética es por eso, es porque tú eres muy valioso y porque Dios no quiere descalificarte en la carrera, Dios quiere que te mantengas en el plan, el amor, el propósito de Dios. Dios no quiere guerreros caídos ni quiere cortarle la cabeza a sus guerreros porque Él ha pagado un precio muy alto. Entonces es importante que tú y yo podamos enseñar estas cosas del campo profético y que sobre todo la aprendamos, sean parte de nuestra vida, que nosotros tengamos mucho cuidado de nosotros mismos, aún de nuestros propios sueños, hermanos, de las visiones o de los sentimientos que tenemos. Muchas veces estos nos pueden arrastrar, pero nuestra ancla más segura, nuestra felicidad más grande es saber de que Dios no nos ha dejado solos, nos ha dejado siempre un tutor, nos ha dejado su palabra, que es la palabra profética más segura, y su Espíritu Santo, que nos va a llevar a toda verdad. Hay una profeta en la iglesia que siempre ella clama a Dios y le pide al Señor, Señor, líbrame de todo error y confusión, ¿no? Eso es importante, líbranos de todo error, de toda confusión, porque lo que más quiere el enemigo es justamente eso, desarticular el ejército de Dios, hacer que no levantemos los muros, destruir a la iglesia, eso es lo que más quiere. Y va a usar aún a los propios miembros de la iglesia para hacer eso. Qué pena que muchas veces que después Dios tenga que tener un trato con ellos, se los lleva lejos de la iglesia, de la denominación y tenga que tener un trato duro con ellos para un arrepentimiento, ¿verdad? Porque Dios dice que Él nos tiene en la palma de sus manos y ninguno nos vamos a perder en la palma de sus manos, pero es mejor caminar en la seguridad de saber de que Dios está cuidándonos y nosotros tenemos que disponernos a ese cuidado. No podemos andar como esas zorras, ¿verdad?, que andan por las ruinas, que andan por los desiertos haciendo lo que bien nos parece. No, es importante saber que tenemos una casa espiritual y si todavía no tienes una casa espiritual que te enseñe lo profético, pues esta es una puerta abierta, es un canal abierto, estamos para ayudarte, no tienes que ser parte de la iglesia del santuario, de la congregación del santuario, pero sí tienes que saber que estos tiempos son especiales para prepararnos, para equiparnos, porque lo mejor está por venir. La palabra que Dios ha soltado sobre sus profetas cuando habla de los últimos tiempos, de la gloria postrera de su casa, es porque van a estar en pleno los ministerios, los dones del Espíritu Santo manifestándose y va a ser un tiempo glorioso para la iglesia. Amén. Un abrazo grande, cuídate mucho, que el Señor te bendiga mucho en casa, te prospere, abra esclusas de los cielos y que
seas bendecido en todos los deseos, los anhelos de tu corazón en este tiempo especial de prueba. Un abrazo grande.